Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la entrevista. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor Andrés Canseco Garbizu. Él es abogado, es docente de escolar y docente universitario también. Y bueno, tiene un programa de radio también desde donde realiza análisis de diversas temáticas. Él es también filósofo, así que en esta oportunidad el profesor Andrés Canseco nos va a ayudar a hacer una evaluación, un análisis sobre la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, una universidad estatal, la principal universidad pública, una de las principales universidades públicas del país, que viene arrastrando ya desde hace muchos años una crisis no solamente administrativa, financiera, sino también una crisis institucional que, por supuesto, genera consecuencias también en la calidad académica, educativa de nuestros estudiantes. ¿Y por qué es importante, profesor Andrés, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno? Porque de acuerdo a los datos que se pueden hallar en diferentes publicaciones de medios de comunicación, la universidad registra 100.000 estudiantes cruceños, ¿no?, que se forman en las aulas de sus diferentes carreras, de sus diferentes facultades. Tienen más de 1.500 profesores en sus listas y según el diario digital Urbe, eh, tiene un presupuesto, maneja un presupuesto anual de $200 millones anual. $200 millones no es poco dinero. Y también, según este medio de comunicación, señala que los salarios de los docentes y de los administrativos, por ejemplo, así rápidamente se los vamos a compartir a nuestros oyentes. El 29% del personal, que son como 954 docentes, ganan entre 20.000 y más de 24.000 bolivianos. El 11% entre administrativos y docentes cobran entre 15.000 y 20.000 bolivianos mensuales. Y el 35% entre administrativos y docentes también de otros niveles, porque hay diferentes niveles en la universidad y por temas de antigüedad también, cobran entre 10.000 y 15.000 bolivianos. O sea, los que menos cobran en la universidad ganan entre 10.000 y 15.000 bolivianos mensuales, ¿no? Y esto un poquito por cómo se ha venido dando la situación en esta universidad, incluso en este último reclamo que hacía el rector Vicente Cuéllar de un déficit que tenía la universidad, hablaba de un incremento de 220 millones a más de 770 millones de bolivianos que se ha disparado los gastos corrientes en la universidad, ¿no? Yo también soy graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. He hecho una maestría también en esta universidad y bueno, pues soy testigo también. No solamente son cosas que nos dicen o que se oyen al interior de la universidad, ¿no?, sino también hemos sido testigos en alguna oportunidad del tráfico de influencias que hay, de la corrupción que hay, de las roscas que hay para que algunos docentes accedan a ciertos beneficios o privilegios. También somos conscientes y testigos, ¿no?, de estudiantes que se dedican a la política, que hacen carrera dirigencial y después optan a cargos dentro de la misma universidad. Se escucha que hay tal vez una sobredimensión de puestos laborales dentro de la universidad, igual que en cualquier otra institución pública del Estado. Entonces, luego de esta introducción un tanto extensa, profesor Andrés, le hago la pregunta yo, ¿qué es lo que está pasando con la Universidad Gabriel René Moreno? Sí, hace pintar un panorama bastante amplio, pero que responde justamente a esa necesidad, porque lo otro sería ser simplistas y quedarnos solamente con un caso de corrupción o con un caso de docente o una facultad. Y la verdad, como bien mencionabas, el tema es muy, muy complejo. Complejo desde el punto de vista institucional, ya lo mencionabas, el tema de la
transparencia, el tema de cómo se manejan los casos de los profesores, de los docentes y de los estudiantes, las admisiones, todo eso que es bastante nebuloso y que ahí viene lo complicado, porque digo que es institucional, porque ha trascendido inclusive a diferentes gestiones. Entra un nuevo rector, entran diferentes cabezas a las facultades y dicen, no se va a investigar, se va a hacer. Y se encuentra otro caso y se vuelve a encontrar y siempre se, siguiendo la fiel tradición boliviana, se va a culpar a la anterior gestión. Entonces, eso institucionalmente tiene quebrada a la universidad, no solamente en lo económico, que es a lo que vamos. Em, y fíjate cómo esta coyuntura latinoamericana ayuda un poco a que nos pongamos en perspectiva, ¿no? La universidad es un ente público. Y como estamos viendo en el país, hermano, acá en Argentina, las crisis son duras y salir de ellas, ajustarse el cinturón es muy difícil. Y en algún momento le va a tocar también a la universidad. Le va a tocar porque a pesar de que la autonomía universitaria es un logro, es necesaria, tampoco se puede llevar al punto en el que está, en el que sea una especie de escudo o un mundo aparte o una realidad aparte de la boliviana. José Ortega y Gasset, justamente en un texto sobre la universidad, menciona esto. Menciona, la universidad es una burbuja que flota dentro de otra. Dice el ambiente interno y el ambiente social, pero no se desconecta de ella. En cambio, nosotros hemos tendido a eso, a que se desconecte. Fíjate, por ejemplo, en el caso del censo. Obviamente han salido de la universidad muy acertadamente, hay que reconocerlo, porque había recursos en juego para ellos mismos. Pero ha habido otro montón de casos, ilegalidades, atropellos, vulneraciones a los derechos humanos, incluso que no han salido de la universidad. Inclusive facultades como la de Derecho, que en determinados momentos debería aparecer para hacer análisis jurídicos o propuestas, no aparece. O sea, es muy selectivo también en eso. Y si nos ponemos en la escala del tiempo, igual, no es fácil, porque hay estudiantes, como dicen, que ingresan con sacrificio, tratan de dar la mejor versión de ellos y se encuentran con que eso les va a generar una frustración. Encontrarse con esas realidades les va a generar una frustración. Y aquí hay que pensar ya no solamente en el aparato universitario, sino en el individuo, en el estudiante, que es el que al final se olvida, es el que al final se posterga. ¿Por qué? Porque resulta que su esfuerzo no está bien considerado por muchos profesores, o que, como decía, también hay otros estudiantes que tienen privilegios políticos. Al año hay elecciones en la universidad, ya se imaginarán cómo va a ser todo eso. Hay autoridades que están ya pensando en otros proyectos políticos externos cuando están todavía en su función. Pasó con el rector, pasó con el vicerrector con el tema del comité cívico. Entonces uno se pone a pensar qué es la universidad. Mario Bunge, al igual que el mismo profesor HCF Mancilla acá en Bolivia, han reflexionado en varios textos no tan largos sobre la universidad. Y su misión principal, resumiendo, sería crear conocimiento científico y generar un profundo pensamiento crítico. Y en esas dos estamos las principales, porque son más, estaríamos fallando, porque estaríamos dejando de lado la educación, la calidad educativa, el rigor educativo, siempre con excepciones, por supuesto, de grandes docentes que sí hay, pero que está mancillada esa labor por lo que mismo, por lo mismo que comentaba, por el tema institucional. Porque si yo no tengo un control, porque si yo tengo impunidad, porque si yo tengo amigos, porque si yo tengo deudas o favores políticos por cobrar, no me voy a esforzar en el rigor. Es así, es una pequeña maqueta de la realidad boliviana. Entonces, ahí es donde se pierde la primera función. Y la segunda, la de fomentar el espíritu y el pensamiento crítico, independientemente de la carrera que sea, también se ve pues mancillada por esto. Si yo tengo un profesor que alineado a un partido o una ideología sesgada, no me va a permitir opinar, no me va a permitir realizar una crítica en el aula o fuera del aula en una red social y me va a sancionar por aquello, me va a condicionar. Bueno, ¿qué espacio para el pensamiento crítico tenemos? O peor aún, para actuar, para reclamar. Esa es una de las cosas que se comenta siempre. No, pero hemos habilitado para que los estudiantes vayan tal canal de reclamo. ¿Qué va a pasar? Uno va a reclamar. Y primero que el reclamo no va a ser anónimo. Le van a decir al docente quién fue y para qué fue a decir. Entonces, son males muy complicados ya. Y digo, y lo mencionaba lo del tiempo. Hace ya 20 años, si mi memoria no falla, se publicó un libro de un amigo mío, el doctor Enrique Fernández García, llamado Universidad Enferma. Sí, Un libro muy conocido dentro lo escribió junto con con Octavio Octavio Gutiérrez. Gutiérrez, Y ya en exactamente. esa época ellos, de manera muy valiente y frontal, se animaron, ¿no? A revelar algunas de estas. Entonces, la universidad, profesor, no está cumpliendo definitivamente su rol, ese rol natural, principista que debería tener.
Exacto, bien lo decía, o sea, 20 años, una función, una naturaleza misma que se ha perdido. El poder acceder a una universidad en la que el rigor académico, el pensamiento crítico, pero también la transparencia institucional permitan que estas cosas puedan mejorar o que se puedan corregir, porque ahí está el otro tema. Ya, ok, y tenemos identificados los problemas. Ok, ¿cómo los solucionamos? Bueno, va a implicar que, por ejemplo, deje de tratarse la universidad como un coteo político. Va a implicar que, por ejemplo, alguien o algunas autoridades dejen de calcular políticamente cómo renovar su gestión y trabajen en esos 2 años verdaderamente como debe ser. Entonces, como dices, es un cambio de paradigma y no es lo que se está notando. O sea, si bien es cierto, nos pueden presentar mejoras, puede encontrarse ciertos avances, no es suficiente. Y más aún considerando lo importante que es. Estamos hablando de la Universidad Gabriel René Moreno, Autónoma Gabriel René Moreno, con una cantidad de estudiantes, con una, no me gusta la palabra responsabilidad social, pero sí con un compromiso con la sociedad, eh, de ser, no quiero decir tampoco la guía o el faro, pero sí orientar a la sociedad. Entonces, ahí hay otra cosa que es deficiente. Cómo esta entidad académica, crítica y demás, tiene que trascender más allá de los petardos o de bloquear 3 o 4 rotondas, tiene que ir más allá. Y en eso también está fallando. Y esto va unido a la cuestión institucional. Por eso me gustó mucho la introducción que hacías, porque si yo mancho la institución con todas esas cosas, voy a tener problemas económicos, voy a tener problemas académicos y hasta de otro tipo. Entonces, es ahí donde principalmente hay que dar un golpe de timón. Y el tiempo avanza, o sea, vamos hablando de generaciones, de años y años de profesionales que van saliendo como pueden algunos, eh, tratando de llevar al máximo lo que hacen, que es su estudio individual, sus investigaciones por su cuenta, que está muy bien, pero que la universidad debería apoyar más allá de infraestructura o más allá de demagogia en lo que hace. El último escándalo, profesor, reciente, que está todavía ahí fresquito y todavía le hiede a la universidad, es el tema de estos 123 títulos profesionales truchos en la carrera de comunicación, por ejemplo, y que ha sido detectado recién por el equipo de la universidad, el equipo jerárquico de la universidad. eh, que es algo que viene sucediendo desde 2018, según ellos, ¿no? Entonces, la calidad académica, nuevamente, ¿no? En la polémica, en el meollo del problema, ¿por qué es tan intocable la autonomía universitaria, profesor? ¿Por qué la universidad tiene ese privilegio de manejar discrecionalmente sus recursos sin ningún control? ¿Qué es lo que le da este superpoder a la universidad? Yo pienso que va en dos hileras. La primera tiene que ver con lo que decíamos, que se vuelve un instrumento político, no solamente por las cabezas o por las autoridades más altas o las facultades que que buscan proyectarse en ese plano, también por lo económico. Y lo otro tiene que ver, le añadiría una tercera quizás, por la parte discursiva, declarativa más que discursiva, que es el famoso tema de la autonomía universitaria como una conquista. Hace más de 100 años que se dio el Cordobazo en Argentina, que fue la conquista de la primera autonomía en ese país, y de ahí se irradió para estos lados, de las autonomías universitarias. Pero en ese sentido, la autonomía creo que es sí, algo que se ha malinterpretado o mal tomado. Autonomía en ningún nivel representa ir en contra de las normas. No es crear mini universos en los que uno es impune o en que los recursos se manejan porque sí a discrecionalidad. Siempre hay un control. Y claro, y uno tiene que a veces hacer una regresión hacia ciertos conceptos porque la misma gente está acostumbrada a pensar de una manera que favorece a esto. Por ejemplo, uno hace un cuestionamiento de esto y dice, no, pero ¿por qué opinas? Tú no estudias ahí, tú no estudiaste ahí. Sí, pero es una universidad pública, o sea, se sustenta con nuestros impuestos. Eh, Aparte, tiene otra responsabilidad porque de ahí salen los profesionales del mañana. O sea, no es que se desconecta tan fácilmente, por más de que uno no haya pisado ahí, por más de que uno no trabaje ahí. Y como lo decías también en la introducción, es muy acertado. ¿Por qué? Porque
en nuestras redes de personas, en nuestras redes de contactos, sabemos de alguien que siempre está padeciendo estas cosas. Entonces tenemos ese vínculo también a poder alzar la voz nosotros, porque a veces están condicionados a decir estas cosas, porque está muy bien que la universidad crezca, que tenga, sí, pero podría ser mejor. Yo pienso que los estudiantes salen muchas veces a pesar de la universidad, a pesar de las trabas que se le pone. Y creo que en ese aspecto hay todavía mucho que trabajar. El poder desligar las cuestiones político-partidarias, porque políticas es en todo lado, esto convengamos que es así, pero en el sentido amplio de la palabra, pero poder desligarlo de las cuestiones partidarias, de los favores políticos, am, de las viejas mañas, o ni tan viejas, de las viejas y actuales mañas que hay, ayudaría mucho. Fíjense, por ejemplo, volvamos un año atrás con el asunto del censo. Había estudiantes que estaban inicialmente en contra de cualquier movilización porque habían sido apadrinados por tal sector o por tal político. ¿Dónde queda, no? O sea, y salta de una manera muy vistosa porque el estudiante que no está en estas cosas, igual, obligado a ir a marchas, obligado a ir a eventos, obligados a comprar los libros del profesor, obligados a tantas cosas que hemos empezado a normalizar. Y eso es terrible. Y con esto, valgo, tomo unos segundos, no es que la educación universitaria privada sea perfecta, obvio que no, pero más bien de estas cosas es algo que es necesario, que tiene que existir para suplir muchas veces estas carencias o estos problemas. El tema está que con la privada se juega su prestigio, habrá otros canales, por supuesto, son privadas. Con la pública tenemos otro vínculo y tenemos otro compromiso también como ciudadanos, más allá de que seamos o no miembros o hayamos pasado por sus aulas o no. Muy bien, para ir cerrando ya, profesor, yo sé que no somos magos, tampoco ni usted ni yo somos expertos para tal vez dar la fórmula mágica para solucionar todos los problemas de raíz que tiene o profundos que tiene la universidad, pero si usted pudiera hacer una o dos recomendaciones para poder avanzar hacia ese ideal que usted nos acaba de comentar, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Sí, como dices, es algo muy complicado porque al igual que pasa con el Estado boliviano en general, está ya carcomido por estas cosas. Pero igual que en esos casos, hay que siempre tener la posibilidad de generar ciertas visiones y cambios de paradigma. El primero tiene que ver con eso, con que la universidad es un lugar, o debería, mejor dicho, ser un lugar al que uno asiste para adquirir conocimiento. El mismo hecho pequeñito del estudiante de entender que va, es cierto, por un título para poder desempeñarse, pero el hambre de conocimiento, el hambre de saber, el hambre de pensar, también ayudan, porque eso va a generar una especie de ola de crítica interna. Okay, si voy no solamente por la nota, si voy por aprender y resulta que no estoy aprendiendo porque no van mis profesores, entonces voy a poder generar una ola mejor. O sea, ese punto ayudaría mucho. Parecería que no, pero es el punto neurálgico. Porque entonces, porque entonces el estudiante podría valorar mejor qué es lo que, lo que hay y rescatar aquello que le falta. Y desde la otra vereda, la vereda ya de quienes manejan la universidad, igual, va de la mano, va hacia una interpelación, va hacia una interpelación de este modelo, de parte del estudiante, de la sociedad civil, porque fíjate cómo es, ¿no? Esta interpelación ahora, por ejemplo, ¿a quién pone en tela de juicio? A un rector que tiene deseos políticos. Entonces, todo está entrelazado. Y con todo lo que pasa, con todo lo que hay, este tiempo es interesante. Eh, Existen las redes sociales como canales para hacerlo, más allá de las denuncias, sino para reflexionar sobre las cosas que pasan, sin perder de mapa las formas tradicionales, los medios de comunicación, el voz a voz, la consideración misma que se le da a la universidad. Insisto, aquí no podemos poner todos en una olla porque hay muy buenos profesores, muy buenos docentes, pero son los menos porque se sienten muchos cohibidos o condicionados también. Y ahí está la tercera, la labor del docente, que uno por experiencia sabe en diferentes espacios, que tiene que hacer de un enlace incómodo a veces entre todos estos males institucionales y el estudiantado. Entonces, termina un poquito en esa vorágine y también es una labor valiente que debe asumir. Sin lugar a duda. Muchísimas gracias por su diagnóstico, por sus recomendaciones, profesor Andrés Canseco. Este es solamente el comienzo de la serie de
entrevistas porque vamos a hacer un seguimiento también, vamos a interpelar, vamos a insistir, porque la universidad es una universidad de todos, como usted muy bien lo decía, es donde se gradúan nuestros profesionales, esos profesionales que están llamados en un futuro a generar ese desarrollo humano, social, económico, político de nuestra nación, de nuestro departamento. Entonces, por supuesto que tenemos todo el derecho de reclamar una mejora institucional, académica, educativa en nuestra Casa de Estudios Superiores. Gracias por su tiempo y hasta una nueva oportunidad, profesor Canseco. No, muchas gracias más bien a usted por la consideración y por lo que necesite siempre. Hasta luego, muchas gracias.